finalmente, ¿qué va a pasar? Es lo que se pregunta la ciudadanía. Y para hablar de este tema, estamos con Rolando Schrupp, que es ingeniero civil. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, muchas gracias por tenerme, un gusto estar acá. Los transportistas han anunciado movilizaciones para este miércoles y jueves en contra de la ley de movilidad urbana. Ellos exigen un nuevo estudio de transporte público. El JICA, sin embargo, concluyó uno el 2017. ¿Es necesario hacer otro? Este es el estudio del JICA del 2017. Los transportistas parece que los asesora Chile de cómo negociar, ¿no? Su estrategia es postergar, dilatar y distraer. Se han hecho varios estudios, desde el 2005 yo conozco varios. Inclusive en el 2005 se llegó a consensuar el sistema integrado de transporte con los transportistas, con todo el mundo, pero seguimos con un sistema obsoleto y antiguo. Entonces hay que entender el porqué de esto. El estudio manda que existen 750.000 personas que se mueven todos los días en el transporte público. Eso quiere decir que hacen en promedio un transbordo, es decir, pagan 2 pasajes para llegar a un lugar y después otros 2 pasajes para volver. Estamos hablando de 3 millones de viajes al día, lo cual significa casi $1 millón por día de lo que estamos hablando. Entonces, cuando uno ve esa cantidad de plata y hablamos de 300 millones de dólares al año que se manejan, por supuesto que su negocio es postergar. Habrá que ver, y eso se le ha pedido a la alcaldía, a la Secretaría de Transporte, el estado de situación de los contratos de concesión. Porque si hablamos del 2005, ya pasaron 16 años desde la anterior vez que nos sentamos todos y le pusimos solución, le pusimos ganas y llegamos a la conclusión de que había que modernizar el sistema de transporte. Entonces, 16 años después, lo que están haciendo es una presión para ampliar sus concesiones. Si fuese tan mal negocio, si fuese que pierden plata, si fuese que el servicio sería bueno, ninguno se quejaría. Y seguiríamos más bien viendo cómo expandir este modelo. Pero la realidad objetiva es que el transporte en Santa Cruz, además de ser carísimo, es muy ineficiente. Resulta que para que una persona promedio, el ciudadano normal, llegue a su trabajo, tarda 1 hora y media. Entonces, 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta son 3 horas que usted se tira en el tráfico, cuando no debería exceder 1 hora. Quiere decir que 2 horas está por demás perdiendo su tiempo, que podría dedicarlo a trabajar, a su familia, a lo que usted quiera. Entonces, ya cuando uno le pone el costo de lo que nos significa a los ciudadanos un sistema ineficiente, ya estamos hablando de 1.000 millones al año. Los transportistas se niegan a conformar empresas de servicios y abandonar el actual modelo. ¿Es este el sistema de transporte que Santa Cruz necesita? Santa Cruz necesita un sistema integrado, necesita ya que no sean feudos traficados, quién sabe cómo se consiguen estas concesiones de línea, para que podamos como ciudadanos tener un buen servicio. Se les planteó en el 2005 conformar una gran empresa que pueda incorporar a los choferes al sistema de trabajo, que puedan tener condiciones laborales. Un micrero, para que lo entendamos, se levanta a las 5 de la mañana a su trabajo y vuelve a su casa a las 11 de la noche, vive, come, todo en el micro, está en ese tráfico brutal que todos odiamos todo el tiempo, hace 3.000 cambios de caja al día para poderle pagar la renta a este tipo que ha invertido, entre comillas, para poder tener esta concesión. Entonces lo que necesitamos es ver quiénes están lucrando de este sistema y por qué su interés de mantenerlo. Y vamos a encontrar que 3 millones de personas estamos secuestrados por 9.001 personas, 9.000 dueños de línea y un concejal. Cuando habla de integrar, ¿cómo debemos entender este sistema que propone? El sistema, Santa Cruz tiene anillos y radiales. Entonces, sería muy simple migrar, en vez de tener estos nodos, estas líneas que conectan un barrio con el otro y que se inventan, integrarlo para utilizar la infraestructura. Entonces, usted tener un micro o un sistema que lo saque del barrio hacia una radial, esa radial lo lleve hacia un anillo y se lo distribuya. Por eso se habla de un sistema anular y radial. Que también es el concepto del BTR, que también era el concepto de la vía Camba. O sea, el concepto no es nuevo, no estamos inventando el agua tibia, simplemente estamos utilizando eficiencia e inteligencia para mejorar el servicio. Y eso se les planteó inclusive darles acciones dentro de esta empresa que se tenía que conformar
a los que habían invertido y no habían terminado su concesión, comprarle sus micros para que esos micros sirvan como colectores y para que el ciudadano solamente tenga que pagar el pasaje de ingresar al sistema. Entonces usted se entraba al sistema como entraba a un sistema de subterráneo, o lo que sea, en cualquier parte del mundo, y usted al entrar al sistema puede llegar a cualquier lado de la forma más eficiente y rápida. Entonces, cuando se encara de una forma integral, la eficiencia importa. Y eso quiere decir que el ciudadano tiene un viaje mejor y más rápido. Y al tener eficiencia, esta empresa genera más utilidades. Pero eso es, por digo, es un cambio de sistema, de mentalidad. Pero tenemos gente muy interesada en seguir explotando el sistema actual. A propósito, el alcalde Johnny Fernández ha anunciado que ya no dará concesiones a línea, sino que firmará con cada propietario. En su criterio, ¿esto va a hacer que mejore en algo el actual servicio? No, porque sigue repitiendo el sistema. El alcalde tiene que terminar de hacer campaña y comenzar a hacer gestión, está al principio de la gestión, y tiene que ver de qué lado están sus intereses políticos. Si están del lado de 9.000 tipos que manejan este sistema o de 3 millones de habitantes que lo hemos contratado como servidor público. Esa es la lealtad que tiene que definir el alcalde. Y todos lo sabemos, pero casi nadie lo dice porque estamos hablando de nuevo de un negocio de 300 millones de dólares al año. Ahora, con cada año se va incrementando los servidores del transporte público, taxis, micros, trufis, toritos, mototaxistas. ¿Qué se necesita para ordenar todo esto? Integrarlo al sistema. No existe una bala de plata que yo le diga voy a traer un tren y este va a solucionar el tráfico. Aquí el problema es que estos sistemas se integren y trabajen. Y la única forma de hacer eso es replanteándolo todo el sistema e integrándolo. Entonces, cuando se habla de eso, no es que estamos promoviendo a un sindicato, a una cooperativa, a una sociedad anónima, a una sociedad mixta. Se está, por último, puede ser una APP. Hay un montón de formas de hacerlo. Pero el tema de fondo es poder integrar el servicio para que no sea una competencia por pavo, que lo provocan a uno a tomar varios sistemas, sino que sea el ciudadano el que reciba el buen servicio. Porque si ya comenzamos a incluir el torito, el minibús, los demás sistemas, los trufis que los sacan uno del barrio, un ciudadano puede llegar a pagar 7 u 8 bolivianos por viaje. Entonces nos mienten cuando nos dicen que por 2 pesos tenemos un buen sistema, porque nadie paga 2 pesos, salvo alguien que vive en el centro y de vuelta en el vueltero. Lo demás, por lo menos en promedio, y lo que dicen los estudios, es que se hace un transbordo. Eso quiere decir que son 8 bolivianos al día que gastamos los cruceños en el transporte, sin contar el caso extremo que gasta hasta 10 bolivianos porque cuesta subirse a la moto para salir, para que lo lleve el minibús, para que lo acerque a la parada, de la parada llegar a la ramada, de la ramada bajarse y subirse a otro micro y que lo lleve a trabajar o que lo lleve a la universidad. En ese caso, estamos castigando a la gente más pobre, porque mientras más lejos vive uno, más caro le sale el transporte. Ahora, el intento de implementación del BTR demandó 143 millones de bolivianos. ¿Se podrá rescatar esa inversión? Se tiene que rescatar esa inversión, se tiene que superar el conflicto de culpas políticas y entrar ya a un análisis de responsabilidades. Todos sabemos que no se cumplieron las etapas, que no existían en diseño, que fue una obra que se encaró políticamente y que constituye un riesgo o que ha empeorado el sistema. Pero no tenemos responsables de ello y eso fue una de las promesas de las gestiones que han ingresado, de las nuevas administraciones, de darnos respuestas a esto. En Sucre, por ejemplo, se retiraron los cordones a través de una orden judicial, porque aquí también es quién es la autoridad competente para juzgar esto. Hasta hoy yo no sé si los han demandado ante la vía judicial, porque ni el municipio, ni la Secretaría, ni la Sociedad de Ingenieros, ni el Consejo tiene la autorización o la autoridad para demoler bienes públicos, o para modificarlos, o para procesarlos. Entonces necesitamos que exista un consejo competente que pueda fiscalizar más allá de lo discursivo. Ahora, se vienen movilizaciones esta semana de parte de los transportistas exigiendo la anulación del BTR y de la Ley de Movilidad Urbana. ¿Quién y cómo se resuelve este problema esta semana? Esta semana se resuelve auditando sus contratos de concesiones.
A mí me encantaría saber si han cumplido los contratos de concesiones, porque hace 15 años prometieron aire acondicionado, prometieron que sus choferes iban a estar en el sistema de pensiones, prometieron flotas nuevas, y entendamos que 15 años se gana mucha plata, porque una línea pagan entre 5.000 y 50.000 dólares para el derecho de explotación. Entonces, buen negocio tiene que ser. Nadie se mete a perder plata. Entonces, ¿qué ha pasado con esos contratos? La gente que está promoviendo estas movilizaciones y que nos quiere secuestrar y embaucarnos nuevamente en un sistema obsoleto, ¿cuántas concesiones tiene? ¿Cuántas de esas han cumplido? O sea, no es nomás sacar gente a la calle a fregarnos a todos, veamos las medidas de derecho. Y por último, pues están incumpliendo el contrato al no prestar el servicio. Entonces, necesitamos funcionarios públicos que ejerzan su responsabilidad hacia la ciudadanía y no hacia ciertos grupos de poder económicos políticos. Le agradecemos muchísimo por esta entrevista y nos mantendremos atentos a lo que vayan a decir los transportistas que han anunciado una conferencia de prensa para hoy a las 10 de la mañana. Era Rolando Schruck, que estuvo con nosotros analizando el tema del transporte urbano hoy en Santa Cruz. Continuamos con un consejo.